Gloria al Señor. Entremos pues en esta mañana en materia y vamos a continuar con la prédica de la semana pasada. Hemos recortado el título de la prédica, pero hay títulos que son muy dicientes, hay títulos que pueden ser muy cortos, que confrontan nuestra vida. Y ese es el caso en el día de hoy. La vida es breve. Yo me aterro porque cuando nosotros leemos la Biblia y leemos los libros sapienciales, Eclesiastés, Proverbios, Salmos, encontramos nosotros que Dios busca recordarnos que nuestra vida es corta, pero también busca recordarnos que Él es eterno y que no hay nadie por encima de Él. Cuando logramos comprender lo que Dios nos está diciendo, podemos adquirir sabiduría y pudiéramos aprender a manejar mejor el tiempo de nuestra vida. Pudiéramos ser más sabios en las ejecuciones de los propósitos de nuestra vida. Y eso solo sucede cuando Dios nos lo recuerda. Acompáñeme al Salmo 39 en esta mañana, versículos del 4 al 6, y más adelante vamos a añadir un versículo más. Este salmo sacude el corazón del ser humano. Al menos conmigo lo hace. Cada vez que lo leo me ubica en el lugar correcto. Y quisiera, familia, que en el nombre del Señor pudiéramos leer lo que son estos versículos bíblicos. Y vamos a leerlos a la voz de tres. 1, 2 y 3. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, distes a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Permítame en esta mañana, en una breve introducción, recordarles algunas cosas que compartimos la semana pasada. La Biblia presenta la vida de una manera breve y frágil. Pero también la Biblia enfatiza que la vida es un regalo de Dios. Y que esa vida como regalo de Dios solo se puede disfrutar cuando el corazón del hombre adquiere la sabiduría que Dios le ha dado. Cuando nosotros leemos Salmo capítulo 39, pudiéramos terminar diciendo que la vida del ser humano es temporal y es corta. La semana pasada hablábamos de que en la temporalidad del hombre pudiéramos nosotros sencillamente entregarnos a la amargura y decir, o a la maldad y decir, si la vida es corta, pues voy a vivirla como me da la gana. Pero cuando el hombre adquiere en esa vida corta la sabiduría de Dios, entonces puede disfrutar de algunas cosas que aprendimos la semana pasada. Primero, valoramos la compañía. Segundo, disfrutamos la familia. Tercero, nos esforzamos por ser mejores. Cuarto, aprendemos a orar de una forma apasionada. Podemos también agregar donde nosotros, al ser temporales, aprovechamos el tiempo amando y no odiando. Y por último, aprovechamos el tiempo sirviendo de la manera correcta. Amados, sabiendo de que la vida es corta, que la vida es breve, entonces Dios nos invita a vivirla con sabiduría. A eso se le llama la buena vida. Si usted aprende a vivir con sabiduría la buena vida, entonces va a poder tomar los puntos antes mencionados y los va a poder disfrutar de la manera correcta. La Biblia nos dice, sobre toda cosa,
adquiere sabiduría. Y ese es el primer punto de esta mañana. Vive con sabiduría. Lo quisiera repetir después de mí a la voz de tres, por favor. 1, 2 y 3. Vive con sabiduría. La vida nos enseña de que hay construcciones que ha hecho el hombre. Construcciones llamadas rascacielos. Esos rascacielos tienen fundamentos profundos, bien establecidos. Son hechos de una forma casi perfecta, de una forma maravillosa. Si esos edificios no tuvieran fundamentos correctos, esos edificios se derrumbarían. Amados, la analogía de usar esos edificios con bases frágiles puede aplicarse tranquilamente a nuestras vidas. Si nosotros somos personas que no colocamos nuestra vida sobre la palabra, sobre el fundamento de la palabra de Dios, entonces la estructura de nuestro carácter puede ceder ante la tentación, ante las pruebas de la vida y caer de un momento a otro. La Biblia nos enseña que la sabiduría puede evitar el colapso de nuestro carácter, puede evitar el colapso de nuestra familia, puede evitar el colapso de las relaciones que tenemos con los demás. La Biblia nos invita a establecer pilares de sabiduría en nuestro corazón. Vamos entonces a estos versículos bíblicos que hablan de eso. Proverbios, capítulo 9, versículos del 1 al 6, nos hablan de 7 pilares especiales, llamados pilares de sabiduría, que debe de tener cada creyente para poder enfrentar los movimientos absurdos, extraños, difíciles o caóticos de la vida. Porque déjeme decirle, mis hermanos, que mientras que estemos vivos y estemos en este mundo, a cualquier momento los vamos a enfrentar. ¿Está usted preparado bíblicamente? Porque usted puede decir que puede estar preparado con riquezas en el banco, con posesiones, con algunas finanzas bien establecidas, pero si usted no está preparado en el Señor, nada de esas cosas le van a servir en absoluto. Su mayor preparación tiene que ser en el Señor. Dios es el que da la victoria en las batallas. Dios es el que nos libra de nuestros enemigos. Así que hacemos bien al estar atentos a la voz del Señor. Y mire la Biblia cómo nos enseña a establecer pilares en nuestra vida de sabiduría. Acompáñeme y leemos a la voz de tres. 1, 2 y 3. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Y andad por el camino de la inteligencia. La Biblia entonces nos habla de 7 columnas de sabiduría. Cada columna representa la seguridad del creyente. Cada columna representa la protección que puede tener un creyente. Y cada columna nos simboliza la forma en que nosotros sencillamente pudiéramos caminar en este mundo de la manera correcta. Permítame entonces arrancar con la primera columna, fortaleza personal. Fortaleza personal. Y permítame también en esta mañana agregar a este subtítulo varias frases que deben de quedarse en su corazón. Frases que yo he denominado frases especiales. La primera columna, columna de la fortaleza espiritual. Y la acompaña esta frase especial: no se edifica por casualidad. Tener una buena vida
no es producto de la casualidad, es el resultado de vivir de una forma especial delante del Señor con sabiduría. Recuerde, no se edifica por casualidad. No se trata de decir que porque he nacido de nuevo o porque soy creyente, entonces Dios tiene que hacerlo todo. No, mis amados hermanos, Dios hace lo imposible y nosotros hacemos lo posible. Dios hace lo imposible cuando lo creó a usted a su imagen y a su semejanza, pero usted hace lo posible cuando decide estar hoy delante del Señor, escuchando su palabra. La Biblia nos invita, bajo este primer fundamento o bajo este primer pilar, a crecer, a madurar. Nadie crece por casualidad. Es necesario que usted coloque en su corazón el deseo de crecer, de conocer más a Dios, de experimentar su presencia y, ¿por qué no?, de crecer en ámbitos seculares y ser mejores, tener una mejor carrera, una mejor profesión. La Biblia nos invita a fortalecernos. Y mire cómo la Biblia reconoce este primer pilar de una forma bíblica. Vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 1. Y nos habla del que ama la instrucción. Cuando una persona ama la instrucción, ama la sabiduría, crece en el temor al Señor. Cuando una persona ama la sabiduría, se aparta del pecado y se aparta de la maldad. Se aparta de aquellos que son contenciosos, que son maldadosos en su corazón. ¿Sabe que hay una oración que yo sostengo todos los días en mi oficina y le digo al Señor: no me dejes caer en las manos del hombre impío? Yo prefiero caer en las manos de tu ira cuando están llenas de ira, porque sé que estás acompañado de misericordia. Pero no me dejes caer en las manos del hombre malo y del hombre cruel, porque va a querer destruir mi vida. La Biblia nos dice entonces que el fortalecimiento personal, el crecimiento, se convierte en el primer fundamento de sabiduría para nuestras vidas. Mire lo que dice la palabra: 1, 2 y 3. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El que ama el crecer, ama la sabiduría. El que ama el madurar, ama la sabiduría. Y permíteme agregarle esta otra frase especial: lo que está sucediendo fuera de ti, y póngale mucho cuidado, lo que está sucediendo fuera de ti solo es el resultado de lo que estás invirtiendo dentro de ti. Lo que estás viviendo fuera de ti solo es el resultado de lo que estás invirtiendo dentro de ti. Quiere decir que puedes sacar la palabra mala suerte a un lado. Quiere decir que puedes sacar el echarle la culpa a Satanás de tu fracaso a un lado. Lo que estás viviendo fuera de ti es el resultado de lo que estás invirtiendo dentro de ti. Jesús lo enseñó de esta manera. Jesús dijo que limpiemos primero la parte de adentro, para que también la parte de afuera estuviera como limpia, nos dice la palabra del Señor. Si no aprendemos a conocer más a Dios y a temer su nombre, caeremos en pecado. Si no aprendemos a mantenernos saludables, entonces nuestra salud se va a ir. Si no aprendemos a cuidar nuestra familia se perderá. Si no aprendemos a manejar nuestra economía, vamos a caer en una bancarrota. Si no aprendemos a trabajar con excelencia, nos van a echar de nuestro trabajo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos logrando? Si no inviertes en tu vida personal, lo que pasa fuera de ti no es mala suerte. ¿Cómo estás invirtiendo? ¿A quién le estás pidiendo? ¿A quién le estás permitiendo gobernar tu tiempo, tus fuerzas? ¿A quién le estás permitiendo gobernar tu propia vida? Recuerda entonces esto, que lo que estás viviendo por fuera es el fruto de la inversión que estás haciendo adentro. No le eches la culpa a Satanás. No digas que es mala suerte. Solo arrepiéntete
pídele perdón a Dios y empieza a buscar las riquezas de su palabra para tener una sabiduría y una vida en abundancia. ¿Usted está aquí? Hay personas que empiezan de la forma más incorrecta a crecer. Muchos aquí hemos ido a un gimnasio. Y cuando vamos a un gimnasio sin un instructor, tomamos las pesas más, valga la redundancia, más pesadas para poder sacar músculo más rápido. Y empezamos de la manera incorrecta. Cuando empezamos de la manera incorrecta en un gimnasio, ese mismo gimnasio nos va a lastimar. Amados, es igual en la vida cristiana. Cuando usted busca la gloria o vivir una especie de carrera de gloria sin hacerlo de la manera correcta, esa misma gloria lo puede a usted lastimar. Lo puede lastimar. Vaya conmigo entonces al segundo pilar de sabiduría. Vamos a edificar 7 y arrancamos entonces con el segundo. Lucha por tener una familia fuerte. Lucha por tener una familia fuerte. Me hace una réplica en mi corazón Lucas capítulo 11. En su versículo 27, Jesús enseñó unas palabras que difícilmente se olvidan. Jesús dijo, una casa dividida contra sí misma no permanece. Quiere decir que en ese pilar de sabiduría, Dios está buscando la unidad de nuestro hogar. Pero ¿quién puede ganar la unidad de un hogar si Cristo no es el centro? ¿Quién puede ganar la unidad de un hogar si la cabeza de esa casa, el hombre, el sacerdote, no está siendo de buen ejemplo? ¿Quién puede ganar la unidad de una casa si la mujer de esa casa o la esposa de esa casa, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace? Jamás la lograremos. La Biblia nos está invitando a nosotros a tener un pilar de sabiduría y nos está invitando a hacerlo a través de tener familias fuertes, vigorosas. Eso nos enseña la palabra del Señor. Cuando yo pienso en familias vigorosas y fuertes, me viene una familia bíblica a mi corazón. La familia de José y de María. Yo creo que podían haber tenido de cualquier característica, menos la unidad. Imagínense a José teniendo sueños. Imagínense a María tan callada. Hay veces uno con una mujer tan callada no sabe ni qué hacer. Mas, sin embargo, en José encontramos un hombre que temía a Dios. Y esos hombres que temen a Dios traen el bien a su casa y apartan el mal de su casa. A lo contrario, puede suceder. Cuando un hombre no teme a Dios, dice la Biblia que alborota toda su casa y la contamina. Pero también encontramos características muy especiales en María, una mujer que respetaba la autoridad espiritual de su esposo. Una mujer que sabía escuchar lo que había en José, que analizaba el testimonio de su esposo para poder continuar su camino, ese destino que los iba a llevar a ser tal vez los mejores padres del mundo, los padres de Jesús de Nazaret, nos dice la palabra del Señor. En ellos encontramos una familia modelo. ¿Por qué? Porque las presiones que tenían, tuvieron que haber sido muy grandes, mas sin embargo no se dejaron vencer de ninguna presión. Ellos tenían en su corazón honrar a Dios y obedecer a Dios. Y parece ser que la fórmula para salirnos de cualquier presión es obedecer a Dios y honrar a Dios. Cuando obedecemos y honramos a Dios, no hay presión de pecado, ni diabólica, ni de este mundo que nos vaya a vencer. Porque como decía Laures, cuando Dios es el primero, entonces Dios hace que el resto de cosas vayan al lugar correcto, caigan al lugar correcto. Una mujer temerosa, un hombre temeroso, familias fuertes. Acompáñeme a Proverbios, capítulo 27, para poder respaldar este segundo pilar de sabiduría, versículo 23. Proverbios, capítulo 27, versículo 23. ¿Lo tienen, familia? ¿Cuántos están aquí?
¿Cómo llama la prédica? ¿Cómo se llama? La vida es breve, así que vívela con sabiduría. 27-23, 1, 2 y 3. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Se lo voy a volver a repetir. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Esa palabra, sé diligente, a mí me suena a mandamiento. Parece ser que Dios nos está diciendo, hey papá, hey mamá, sé diligente, apresúrate a mirar cuál es el estado de tus ovejas, en este caso de mis hijos, cómo se encuentran, cómo amanecieron. ¿Es usted de esos padres que analiza a sus hijos, que se detiene a mirar y dice, aquí hay algo raro, aquí hay algo sospechoso? ¿O es usted de los que los acusa más de analizar, de aquellos que los analizan más como padre? La invitación aquí es a cumplir con un mandamiento. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y mire lo que agrega, y mira con cuidado, sin hacer daño, sin lastimar, sin ser un padre hipócrita o un padre mentiroso, sino siendo un modelo de vida. Mira con cuidado por tus rebaños. La Biblia nos dice entonces a nosotros que debemos de conocer el estado de nuestras ovejas, cómo está el corazón de nuestros hijos. ¿Cuántos padres hoy no se sorprenden diciendo, mi hijo se suicidó y yo no sabía qué le estaba pasando? Porque hay agendas separadas, hay agendas individuales y no debiera de ser así. Ahora han pasado días festivos y vienen días festivos y yo le voy a dar un consejo que jamás había dado antes, porque me gusta la iglesia, amo estar en grupo y me gusta compartir, pero aproveche también estos días festivos para sentarse con su esposa y con sus hijos y enséñeles a ser agradecidos. Haga una pequeña programación donde envuelva su primera familia. Amados, el año es muy largo, 365 días tiene el año y usted puede compartir con Pepe y con Pepita, pero a lo mejor no va a volver a compartir con su propia familia. Hágalo, construya, fortalezca su familia. ¿Hay algo que a sus hijos los afecta hoy y ustedes conocen? ¿Cómo está la economía de sus hijos? ¿Usted la desconoce? ¿Cómo está el corazón de sus muchachos? Se han vuelto a enamorar y usted debe de volver a ser piedra de tropiezo o debe de empujar esa imagen de ese nuevo enamoramiento. ¿Dónde está papá y dónde está mamá? Bueno, la Biblia nos dice, seamos diligentes, seamos sabios. Tercer pilar, finanzas sólidas. ¿Quiere usted vivir la vida buena? Finanzas sólidas. Y este tema se habla mucho en la Biblia. Se dice que es uno de los 3 temas que más se habla en la Biblia. ¿Cuán preocupado está Dios por nuestras finanzas? ¿Cómo quiere Dios que las manejemos? Es que claro, somos luz. Y la gente de afuera está mirando cómo hacemos los negocios, cómo invertimos, cómo ahorramos, cómo capitalizamos, cómo somos observadores de lo poco que tenemos, cómo somos buenos mayordomos. La Biblia dice que debemos de ser hallados, y esa palabra sí que me preocupa. Hallados. Me suena que a cualquier momento el Señor va a aparecer y va a decir, deme cuentas. No me va a mandar un aviso y me va a decir, hey, en 10 años vengo a pasar cuentas. No, seamos hallados. Quiere decir que debe de haber una constancia en nuestro corazón de ser buenos administradores. Buenos administradores. Usted quiere administrar bien sus finanzas, que creo que es uno de los talones de Aquiles que todos tenemos. Mire este versículo que es hermoso. Proverbios, capítulo 24, versículo 3. Nos enseña algo maravilloso. Proverbios 24, 3. ¿Y qué tal si lo lee conmigo a la voz de 3? 1, 2 y 3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edificará la casa
y con prudencia se afirmará. Un hombre necesita dos cosas en sus finanzas: sabiduría y prudencia. Con la sabiduría se crean negocios, con la sabiduría se convierten en empresas, con sabiduría se crean inventos y se logran llevar al término de ser productivos, con sabiduría. Pero la Biblia agrega algo más. El hombre que quiere cuidar sus finanzas no solamente debe de ser un hombre sabio, sino que también dice que debe de ser prudente, prudente con sus gastos. Nadie debe de gastarse más de lo que gana. Nadie debe de estar pensando que mañana le va a ir bien cuando desconocemos qué trae, que no sabemos qué va a traer de sí el propio día. Con sabiduría. Por eso vemos personas que tienen sabiduría, buenos para los negocios. Le pintan unos negocios a uno, donde uno en 3 días se vuelve millonario. Y tienen sabiduría, tienen esa capacidad, pero no tienen prudencia. Porque cuando les llega la manera de poder administrar lo que Dios les ha dado, no son prudentes, inventan, comprometen sus finanzas, dejan de hacer lo más importante por hacer lo que es urgente. Por eso, si usted quiere fortalecer sus finanzas, dígale a Dios que le dé sabiduría y Dios la da. Pero también dígale a Dios que le dé prudencia para que usted sea un buen administrador. No se convierta en un hombre mediocre, porque la Biblia no patrocina la mediocridad. Dios está en contra de los hombres mezquinos y de las familias mezquinas. Dios ama la generosidad. Imagínense, la generosidad de Dios se nota nada más y nada menos en Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Quién puede tener una generosidad más grande que la de Dios? Ninguno. Él dio a su único Hijo. Y si la generosidad de Dios empieza solamente de ahí hacia arriba, ¿qué nos negará Dios? ¿Qué nos negará Dios? ¿Está usted fortaleciendo sus finanzas? ¿Las está fortaleciendo? Pues le doy varias cositas que debe tener en su corazón. Si las quiere fortalecer, tenga en cuenta estos punticos. No desee lo que los demás tienen. No exponga sus finanzas. No se deje seducir por los hobbies de esta vida. Yo me lo merezco. Me lo he ganado. No tengo con qué, pero me voy para las montañas. No se deje seducir por los hobbies de la vida. No se jacte del día de mañana. No se deje atrapar por las ilusiones de las tarjetas de crédito. No se deje atrapar por el deseo. No esté pensando en tener lo que no tiene si no ha podido administrar lo que tiene. Pídale a Dios sabiduría. Cuarto pilar de la sabiduría, para que usted tenga una buena vida, es permanezca en el temor de Dios. ¿Lo quiere repetir conmigo, por favor? Para mí es importante este título. 1, 2 y Dios. Y 3. Permanezca en el temor de Dios. Se dice que el temor de Dios es el alma de la piedad. Te lo voy a repetir. Se dice que el temor de Dios es el alma de la piedad. Proverbios 16:6 nos habla del temor a Dios. Son versículos tan conocidos, mis hermanos, y no solamente son conocidos, sino que son maravillosamente vivos. No sé a usted qué le pasa cuando los lee, pero cuando yo los leo, en mí se convierten en vida. Yo siempre los leo y me imagino sin estar, para que no lo vaya a relacionar, como si estuviera cerca a un abismo, donde sé que en este mundo estoy cerca a un abismo, al abismo del pecado, al abismo de la desilusión de este mundo. Y lo que hace Dios con estos versículos es librarme de caer en las manos de este mundo, y peor aún, caer en mis propias manos, en lo que yo pienso, en la sapiencia de mi vida, en la sabiduría de mi corazón. Qué peligroso es caer en pensar o en hacer lo que yo creo que se debe de hacer.
Todo hombre debiera de ser humilde y decirle a Dios, Dios, muéstrame tu voluntad. Antes de yo hacer esto, muéstrame tu voluntad. Mire lo que dice Proverbios 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Qué cosa tan maravillosa. Su hijo cayó en pecado. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Su esposo cayó en pecado. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Su esposa cayó en pecado. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Qué palabras tan maravillosas. Qué estándar de vida tan especial. Cuando Dios nos coloca dos barandas de seguridad. La misericordia y nos coloca la verdad. Tengo misericordia, sé que pecaste, yo también puedo pecar, yo te perdono, pero vamos a establecer términos de verdad en nuestra nueva convivencia. Pero mire la segunda parte que es tan maravillosa. Y con el temor de Jehová, ¿qué sucede? Los hombres se apartan del mal. Me encontré una frase especial que yo quiero que la lleve en su corazón. Los tontos y los cobardes tienen miedo a las cosas de este mundo. Los sabios le tienen temor a Dios. Los tontos y los cobardes le tienen miedo a las cosas de este mundo. Pero los sabios le tienen temor a Dios. El temor a Dios nos acerca más a Él, porque el resultado es que nos aparta del mal. Nosotros aquí luchamos por apartarnos del mal. Imagínese un alcohólico sin el cristianismo, sin el Espíritu Santo. ¿Cómo lucha por salir del alcoholismo, de la drogadicción? Hermanos, no tiene la capacidad, pero gloria a Dios por su Espíritu Santo, que dentro de nosotros nos da el poder para salir adelante. Nos da la capacidad para temer a Dios y nos da el poder para apartarnos del pecado. ¿Disfruta usted del temor de Dios? ¿Es usted de esos que se goza y dice, soy libre porque no amanecí persiguiendo el pecado? Porque me llegó una inclinación, pero la zapateé y la puse a un lado y no logro coronar esa tentación. Mi corazón es que Dios nos cuida a través del temor al Señor. ¿Qué hace usted con el temor al Señor? ¿Lo rechaza o lo acepta? Porque la Biblia nos habla del famoso ladrón de la cruz, que no sé si estaba a la izquierda o a la derecha. Supongamos que estaba a la izquierda, porque la izquierda tiene como esa simbología. ¿Recuerdan el diálogo que hubo en la cruz? Ese ladrón de la izquierda, que no tiene nombre, porque en la Biblia no le dan nombre, por ahí los católicos le llaman quimas y gestas a ellos, pero no tienen nombre realmente. La realidad es que uno de ellos, el de la izquierda, era malo. No se quiso arrepentir. Buscó sencillamente lo suyo propio y quiso sencillamente regañar a Jesús. Quiso comprarlo con palabras especiales. Hey, si eres el Hijo de Dios, pues bájate de ahí, sálvate a ti mismo y enseguida sálvanos a nosotros. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? En este hombre observó dos cosas. Primero, una falta de respeto muy grande hacia Dios. Y segundo, una falta de temor al Señor. Y déjeme unir esas dos frases. Falta de respeto y falta de temor al Señor. Y déjeme le entrego esta frase que me llama la atención. Nunca vas a poder servir a aquel a quien no respetas. Y nunca vas a poder respetar a aquel a quien no temes. Nunca vas a poder servir a aquel a quien no respetas. Y nunca vas a poder temer. Nunca vas a poder respetar a aquel a quien tú no temes en tu corazón. Pastor, es que Dios da mucho garrote desde el púlpito. Dios nos habla cada 8 días y nos dice a nosotros, abandone el adulterio, se va a ir para el infierno. Abandone la fornicación, se va a ir para el infierno. ¿No tiene usted un mensaje más light, más suave, que pueda patrocinar los deseos de nuestro corazón? ¿No tiene por ahí usted un mensajito escondido,
donde Dios no dé tanto garrote? Ah, tú dejas de amar a quien te castiga cuando quien te castiga es el que te dio la vida. Porque déjame decirte algo, bajo ese pensamiento me acuerdo mucho de papá y mamá. Mi papá y mamá nos dieron garrote, pero del bueno. Mi papá me castigaba de una manera y mi mamá de otra. Mi mamá a veces utilizaba el famoso pellizco, el que le daban a Kiko. 360 grados. ¿Te imaginas el pellizco? El morado era brutal. Y mi papá utilizaba a veces lo que encontraba, porque se llenaba de ira y nos garroteaba. Una vez encontró una antena de televisor, se la encontró clavada en el televisor. Y yo le había desobedecido mucho, porque mi papá tenía paciencia. Y me pegó un latigazo con esa antena que me rompió. Cuando yo me peino, yo me miro aquí el huequito. ¿Y sabe qué digo? Papá, que Dios te bendiga. Porque hoy soy lo que soy por el castigo que Dios me dio, por el castigo que mi papá me dio. Hoy podemos recordar a Dios disciplinando nuestra vida, no como un Dios garrotista, sino disciplinando nuestra vida porque nos ama. Y no podemos criticar a quien nos disciplina. No podemos ofender a quien nos está colocando en los senderos de vida correcto. Hoy más que nunca recuerdo a mi papá y a mi mamá y le doy gracias a Dios por ellos, porque si no hubieran estado allí, bajo la línea del castigo, bajo esas barandas de seguridad, yo y mis hermanos queridos no fuera ni el 10%, y no crea que me estoy vanagloriando. Doy gracias a Dios por eso. Usted está aquí. Dios es bueno. Y Dios hay veces produce dolor. Y el dolor nos lleva a corregir. Cuando a Dios le gusta herir, y lo voy a decir así, tal vez me salgo de términos teológicos especiales, pero a Dios puede gustarle herir nuestra conciencia, para que el dolor que produzca esa conciencia nos lleve al arrepentimiento. Entonces, Dios no es un Dios de garrote. No dejes de amar a quien te ha dado la vida. Hay dolores que te salvan de la muerte. Y esos dolores que te salvan de la muerte tienen que ver con la palabra del Señor. Con decirte que te apartes del pecado. Con decirte que te apartes de la maldad de tu corazón. Que no sigas practicando lo que haces a solas. Porque Dios ya lo vio. Dios ya sabe lo que está haciendo. Y puedes engañar a todo mundo, menos al creador del cielo y de la tierra. Wow. Permíteme leer algo que me llama la atención. Permanece en el temor a Dios, o permanecer en el temor a Dios, significa vivir en reverencia, respetuosa hacia Dios, lo que incluye adoración, obediencia y un profundo respeto por su santidad y por su justicia. Temer a Dios. Apartarnos del pecado. Temer al Señor es ser profundamente consciente, escúchelo, de que todo lo que hago, todo lo que digo y todo lo que pienso, o todo lo que no digo, o todo lo que ni siquiera pienso, está abierto a la mirada omnisciente de Dios. ¿A dónde huiré de su espíritu? Nos pregunta el salmista. ¿Habrá lugar? No hay lugar. Todos nuestros pensamientos son conocidos por Dios. Todos. Dice la Biblia que los pesa. ¿Usted se imagina la balanza que Dios tiene en el cielo? Las balanzas de aquí, de este mundo, usted deja caer un cabello y ahí mismo se lo pesa. Pero dice la Biblia que Él pesa nuestros pensamientos. Sí, cuando usted entra por esa puerta y ve a alguien mal vestido y dice, ¿cómo vino esta mal vestida esta semana? ¿Cómo vino este? ¿Se ve tan atractivo? Casada, casado. Dios pesa los pensamientos. Quinto pilar de sabiduría. Con sabiduría edificará la casa, nos recuerda el proverbista. La estabilidad de la justicia, y este sí que me gusta. Quinto pilar, la estabilidad de la justicia. Y ojalá me ponga mucho cuidado en este.
Eres de las personas que te preguntas, pero ¿por qué la bendición pasa tan cerquita de mí? Medio me toca y luego se va. Me llegaron $10,000, ¡guau! Los esperaba. Y enseguida llegó el bill del médico. Por 10,000, $1. Queda debiendo. ¿Es usted de las personas que dice, pero ¿por qué no permanece lo bueno conmigo? A esta la acabé de conocer, o a este la acabé de conocer, y pensé que era la princesa de mi vida, y fue como una estrella fugaz. ¿Se ha preguntado usted por qué? Y es por este título: la estabilidad de la justicia. La estabilidad de la justicia. Porque no permanecen las cosas. Porque no son justas. Porque no son justas. Las ganaste de una forma injusta. No, las obtuviste de una forma injusta. Y mire lo que dice la Biblia como una perla para esto. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 10. Versículo 24. ¿Por qué no se retienen las bendiciones? ¿O por qué no permanece lo que yo quisiera que se quedara conmigo? Porque no hay justicia en ello. Algo hiciste. No hay justicia en ello. Y mire lo que dice. Y le está hablando al corazón del impío. Y yo espero que aquí no hayan impíos, porque eso sería garrafal. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que deseen. Escuche esto. Detrás de cada temor hay un pecado presente y una gloria perdida. Detrás de cada temor hay un pecado presente y hay una gloria perdida. Si temes perder a tu familia, es porque sabes que no has sido buen esposo. Si temes perder tu trabajo, es porque sabes que has sido un mal trabajador. Si temes perder tu compañía, es porque sabes que no has sido glorioso en tu compañía. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Esto es tremendo. Lo que tienes y no permanece porque no es justo. El temor de los impíos los lleva a perder lo que tienen y eso les acontece. Que lo que tengas te lo hayas ganado con justicia. Porque tarde que temprano te llegará el cobro de esa justicia. Que la esposa que tienes la respetes y la honres. Que el esposo que tienes lo respetes y lo honres de tal manera que esa justicia permanente te guarde y te proteja. Hay veces le decimos al Señor, guarda a mi esposa, guarda a mi esposo. ¿Bajo qué término la conseguiste? ¿Estás jugando con ella? ¿Estás jugando con tu propia vida? Porque lo que no has hecho justo se te va a ir como agua entre las manos. Pastor, yo me arrepiento. Oh, sí. Nos podemos arrepentir. Pero cuando Dios conoce la tendencia de ese corazón y la inclinación, Dios también, Dios da perdón, pero a poquiticos. A manera de aspirina de 80 miligramos. Sí. Sí. Usted está aquí. Apártate del pecado. Hoy estás escuchando la voz de Dios. Empieza a vivir bajo los pilares de sabiduría. Sexto pilar, relaciones estables. Relaciones estables. ¿Luchas por tener relaciones estables? ¿Luchas? ¿O eres seleccionador de amistades? Eso es odioso. Eso es feo. A unos sí y a otros no. A unos abrazo y a otros desprecio.
luchas, pero sabe que permítame llevar este punto de una forma diferente, porque a mí me ministró mucho. Relaciones estables. Y para que usted lo comprenda, vaya conmigo a Proverbios, capítulo 27, versículo 10. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, ya le voy a decir. Uno, yo quiero que busque. Esas hojas suenan tan lindo cuando los busque. Sí, Karina. No de 1, 2 y 3. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Y pudiéramos dividir este versículo en dos tandas, parte A y parte B. No dejes a tu amigo, y me encanta esta frase, ni al amigo de tu padre. Te pregunto, ¿tienes amigos generacionales? ¿Los amigos de tu padre son tus amigos? Usted dirá, pastor, no vale la pena. Los amigos de mi papá tienen 80 años, tienen 90 años y hay que empujarlos para llevarlos al baño. No vale la pena. Yo tengo amigos conforme a mi edad o por debajo de mi edad. Hermanos, la Biblia nos está diciendo aquí que debemos de aprender a tener relaciones buenas. Y esas relaciones debían de incluir las amistades generacionales. Los amigos de tu mamá, los amigos de tu papá, ¿son tus amigos? ¿Sabe que esto me llamó la atención? Porque en mi crecimiento, desde mi adolescencia, que ya ustedes conocen parte cómo yo conocí al Señor, yo tengo que ver mucho con los amigos de mi papá. Los amigos de mi papá eran grandes personas. Cuando yo veía que mi papá se relacionaba con ellos, yo veía que no se relacionaba ni para tomar, ni para hacerle mal a otras familias, nada. Y aprendí a admirarlos. Y mi papá hizo algo que a mí me marcó toda la vida. Como, tal vez lo hizo como hijo mayor. Y me presentó ante ellos. Ve a Pablo, este es Oscar. Ve a Pepe, este es Oscar, mi hijo mayor. Y yo me sentí tan bien con lo que hizo mi papá. La vida se fraccionó. Mi papá se fue para Venezuela en el año 80, 70 y algo. Y yo quedé solo con mi hermano Sergio, mi segundo hermano que está en Colombia. Y cuando yo iba a ver jugar fútbol, yo veía a los amigos de mi papá. Y yo no veía a mi papá. Pero cuando los veía a ellos, era como si estuviera viendo a mi papá. Entonces al verlos a ellos, yo sentía que por ese compromiso de haberme presentado ante ellos, yo debiera de comportarme bien. Yo trataba de ser el mejor. ¿Y sabe qué hacían ellos? Ellos me buscaban y me decían, hombre Oscar, Oscar Junior, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu papá? Y en ellos aprendí a ver el carácter de mi papá. Y en ellos aprendí a tener protección. Amados, ¿ustedes son amigos de los amigos de sus padres? Esos amigos pueden hablar de sus papás. Del mío hablaban. Y hablaban maravillas. Y la Biblia nos está diciendo, no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre. Y usted dirá, pastor, mi papá tenía amigos muy malos. Seguro. Yo recuerdo uno llamado Jaime, marihuanero. Marihuanero. Era tan marihuanero que ya no tenía cachetes. Eran hundidos. Parecía una flauta. Le faltaba un solo diente. Pero para quedar mueco del todo. Mueco. Pero ¿sabe qué? Era amigo de mi papá. Y mi papá me relacionaba con él. Y cuando yo andaba por ahí, él se acercaba y me decía, uy, Oscar, no se meta por ahí. Hijo, por allá venden vicios, yo vengo de allá. No dejes a tu amigo ni a los amigos de tu padre. Ese amigo, aunque murió siendo un drogadicto, que eso es algo especial, porque ¿qué dicen los muchachos de hoy? No, la marihuana no hace nada. Bueno, yo tengo un amigo que murió consumiendo pura marihuana.
Pero ¿sabe qué legado me dejó ese hombre a mí? Me dejó el legado de entender que ese cuerpo que él decepcionó a Dios, que él destruyó para con Dios, yo no debía de hacer lo mismo. Y no me bastó sino mirarlo. A mí me sirve mucho los amigos de mi papá. A eso nos está invitando la palabra, pero recuerda que dividimos el versículo en dos. Dice, ni vayas a la casa de tu hermano. ¿Cuándo? En el día de aflicción. Y muchos hemos interpretado esto porque a veces no tenemos buenas relaciones con nuestros hermanos. No, yo me voy para un amigo. La familia aquí no sirve para nada. Pero mire la Biblia lo que dice, mejor. Yo siempre aprendí que lo mejor es enemigo de lo bueno. Yo me voy a comprar una camiseta al mall y yo digo, esa camiseta está buena. Y por allá aparece Clarita y dice, papito, esta está mejor. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia no está diciendo que mi hermano es malo. La Biblia está diciendo que tal vez mi hermano que está muy lejos, no debo de molestarlo. Y que mi hermano ya conoce la rutina de mi vida. Ya sabe que soy un sinvergüenza, ya sabe que soy un tomador, un mujeriego, ya sabe que soy un ladrón, que me gusta pedir prestado y no pago. Entonces mi hermano me va a criticar. Pero si voy a la casa de mi hermano, de mi amigo, en el día de mi aflicción, ese me dará un buen consejo. Porque no conoce mi vida. No conoce mi corazón. Usted está aquí. Séptima columna. Piensa antes de hablar. Piensa antes de hablar. ¿Sabe que todos pecamos aquí? Híjole. Todos. Todos. Santiago dice que no hay hombre perfecto. Que el que lo hay, si lo hay, ha logrado controlar su lengua. Santiago denomina la lengua como un pequeño elemento que puede hacer arder todo un bosque. Que puede ser comparado al timón de un barco gigante que es pequeño, pero que lo lleva a donde ese timón quiere. ¿Sabe que me acuerda mucho? Porque Dios le dijo a Moisés, van a entrar a una tierra prometida. Y en esa tierra, ¿qué va a haber? Leche y miel. Y hay un versículo en Cantar de Cantares que dice que debajo de mi lengua está mi tierra prometida. Quiere decir que aquí, lo que hay debajo de mi lengua y la forma en que ejecuto la dirección de esa lengua, me puede llevar o a la tierra prometida donde fluye leche y miel, o me puede llevar a la destrucción. Bien dice la Biblia que le pidamos a Dios que coloque guarda en nuestra boca. Y es que hay veces no pensamos para hablar. Dicen por ahí que hablamos con el estómago, mas no con el corazón y con el entendimiento. Amados, ¿cuánto daño hemos hecho cuando hemos hablado de la forma más incorrecta? Hemos herido a nuestros seres queridos. Los hemos descrito tan bien, que nos ha olvidado en nuestra lengua tener misericordia y tener amor como Dios la tuvo. O como Dios la sigue teniendo. Eso es algo tremendo. Mire lo que dice Proverbios 16, versículo 24. Proverbios 16, versículo 24. Panal de miel, suavidad al alma y medicina para los huesos. Esto es un versículo que encaja perfectamente en el corazón de un hombre sabio. ¿Cómo son los dichos de un hombre cristiano que teme al Señor? Panal de miel. Y no quiere decir que habla con figuritas o se vuelve politólogo para hablar. No. Quiere decir que habla la verdad como conviene. Quiere decir que se sienta y dice, ¿cómo le voy a decir? ¿Ha tenido usted encrucijadas en su matrimonio? Donde usted dice, él tiene la razón, yo tengo la razón, el Señor tiene la razón. ¿Cómo hago para que esta entienda que todos tenemos la razón? Y llega un momento, yo me acuerdo de una vez con la pastora que estábamos pasando por un momento especial, lleno de tanto amor y de tanto cariño, pero al mismo tiempo como un rechazo que yo no sé de dónde venía.
como un fastidio. ¿No se les ha metido en sus hogares como ese pequeño fastidio donde amas y rechazas y amas y peinas y despeinas y no entiendes? Y un día le dije a Dios, Dios, dame sabiduría. Estaba la pastora enojada. No sabía, no sabía cómo comprarla y yo no sabía qué había hecho. Delante de Dios se lo digo. Un enigma raro. Entonces yo digo, bueno, si uso la fuerza bruta, termino perdiendo. Le dije al Señor de rodillas, Señor, dime cómo tengo que hablar. ¿Cómo puedo desmenuzar esta figura de este hogar ahora? Y le voy a decir, hermano, Dios me iluminó. Y le dije a la pastora, siéntese. Y vamos a conversar. Venga, le abro mi corazón. Le he pedido a Dios que me ayude y me dio Dios un lenguaje del cielo. Panal de miel. Son los dichos suaves. ¿Dónde empiezan tus conversaciones? Porque si tus conversaciones empiezan primero con el que manda, con el que dirige, entonces tienes un panal de miel de dónde sacar tus palabras. Dice, suavidad, ¿a dónde? Al alma. Es que hay almas heridas. No hay nada más peligroso que un alma herida. ¿Cómo lo aconseja? ¿Cómo le habla? Tenemos esposas heridas, esposos heridos. ¿Cómo les hablamos al corazón? Es que quien no se alimenta de la palabra no puede tener un panal de miel. Solo la palabra de Dios es la fuente para tener un panal de miel. ¿Y se convierte qué? En medicina para los huesos. ¿Qué hacen los huesos? ¿Cuál es el propósito de los huesos en nuestra vida? ¿Ah? ¿Cuál es? Tienen la capacidad de sostener, imagínense, esta masa muscular. Hay masas musculares brutales. Ustedes han visto esos programas de 400 pounds, personas, no me acuerdo cómo se llaman. Más o menos así. ¿Cómo sostienen los huesos esas masas? Por favor, eso es brutal. Y aquí veo algo tan especial. Porque la Biblia nos dice que las palabras que vienen de Dios son medicina a los huesos. Hay personas por ahí que pesan 400 toneladas, 400 kilos en problemas, en dificultades. Pero cuando usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios, las palabras que salen de aquí son medicina para ese peso. ¿Es usted un hombre de Dios y una mujer de Dios? 7 pilares fundamentales para edificar nuestra vida. ¿Usted los quiere? Colóquese de pie, por favor.